el proyecto más emblemático de los santanderianos en el siglo XX. He aquí un logro de la inteligencia, de la raza y del esfuerzo humano en favor de la prosperidad de la patria. Cuando todo esto comenzó, nadie imaginó lo que podíamos alcanzar. El paso de los años nos demostró que nos encanta este gran lugar, pues aquí es donde formamos a los mejores. El campus día a día se transforma y mantiene su esencia más viva que nunca. Seguimos adelante en la consolidación de este gran propósito. Hoy, nada nos detiene. Somos Academia, Excelencia, el alma mater. Universidad Industrial de Santander. Un ecosistema para el aprendizaje, la ciencia y la innovación al servicio de la sociedad. Muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a la segunda conferencia del Congreso Internacional U21 ODS Que Nadie Se Quede Atrás, evento antesala del encuentro académico y cultural que se desarrollará del 22 al 28 de noviembre en Bucaramanga y en nuestras sedes regionales. Saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos. Recordemos que el Congreso U21 está liderado por la Facultad de Ciencias, la Facultad de Salud y el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, IPRED, con la dirección del profesor José David Sanabria Gómez, decano de la Facultad de Ciencias y presidente y comité organizador del Congreso. Realizar un evento académico y cultural con un enfoque divulgativo y de apropiación social del conocimiento en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que permita la discusión y reflexión académica de investigadores, profesores, estudiantes y de toda la comunidad en general es el principal objetivo de este Congreso. Agradecemos la atención y el respeto durante el desarrollo de esta jornada. Damos inicio con el saludo de bienvenida de la doctora Lina María Veracala, decana de la Facultad de Salud. Doctora Lina. Bueno, muy buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan en este momento. Dimos una espera de unos minutos para dar paso a que más personas pudieran conectarse a nuestro evento. Ya llevamos 60 participantes y esperamos que se unan muchos más. Para nosotros como Facultad de Salud y como organizadores del evento U21 ODS Que Nadie Se Quede Atrás, es un honor tener hoy esta conferencia que esperamos sea un abrebocas para motivarlos a participar masivamente en nuestro evento a realizarse en noviembre de este año. Tenemos hoy una invitada excelente, una experta en el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es la doctora Albayanet Rincón Méndez. Ya ustedes la escucharán y se darán cuenta que me estoy quedando corta en mis palabras. Quería pues como preámbulo recordar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues fueron promulgados por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas desde el 2015 y que tienen como objetivo principal mejorar las condiciones de vida tanto individuales como de las comunidades en el mundo entero. Esto es un compromiso que tenemos todos los países participantes en la ONU de tener una mejor calidad de vida, un bienestar completo para nuestra población, cada una de nuestras comunidades en nuestros países. En Colombia pues hemos avanzado en algunos de estos objetivos, nos falta mucho camino por recorrer, pero pues es tarea de todos lograrlo. En este momento, en este mes estamos celebrando o resaltando el objetivo número 7 de energías limpias, energías menos contaminantes, para lo que lo tengamos en mente. Ese es el objetivo de este mes. Y pues es algo en lo que nosotros como comunidad universitaria también hemos aportado desde diferentes disciplinas al avance científico en el estudio de nuevas energías que podamos utilizar para tener mejor calidad de vida y menos contaminación en nuestro planeta. Bueno, no me voy a extender más, voy a darle la palabra
a nuestra conferencista, ya Laurita nos la va a presentar. Entonces, todos muy conectados con nuestros 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos finalmente confluyen en lo que debe confluir nuestro trabajo como académicos y como sociedad, y es mejorar la vida de las personas. Entonces, bienestar para todos y que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Así es, doctora Lina, que nadie se quede atrás. Continuamos con la presentación central de este encuentro. En esta oportunidad, la invitada a reflexionar respecto al compromiso colectivo e individual de los ODS es la doctora Albayanet Rincón Méndez, profesora del Instituto Proinapsa de nuestra alma mater, odontóloga, especialista en Administración y Servicios de Salud y doctora en Desarrollo Humano y Sustentable. Doctora Albayanet, tiene la palabra. Buenos días para todas y para todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Esta es una oportunidad muy importante que nos está abriendo la Universidad Industrial de Santander, preparándonos para el Congreso U21 en noviembre, convocando a toda la comunidad, a todas las personas a que conversemos y reflexionemos sobre los objetivos. Quiero agradecer a cada una de las personas que en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Salud y en el IPED están haciendo posible estos eventos y están haciendo posible nuestro congreso. Vamos entonces a conversar un poco más sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Ya tuvimos una conferencia previa que estuvo a cargo del profesor Julio Martínez y él nos hablaba sobre esos antecedentes y esas razones por las cuales desde hace 50 años venimos en este camino hacia el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Vamos entonces a seguir conversando. Voy a compartir mi presentación para hablar un poco más sobre estos objetivos y especialmente reflexionar sobre el rol que tenemos como individuos y el rol que tenemos desde el colectivo. El profesor Julio en su momento nos mencionaba cómo el darnos cuenta de la situación crítica en el mundo nos llevó a plantearnos estos objetivos desde hace más de 50 años y también nos mostraba cómo los diferentes países y en particular Colombia tienen avances importantes. De hecho, muchas organizaciones internacionales y expertos en el tema consideran que hay avances significativos, pero que estos avances no son suficientes para evitar la crisis que se nos avecina y para evitar mayores problemas en el futuro. También los objetivos implican ese compromiso desde lo individual y desde lo colectivo y quizás estos espacios son importantes justamente porque nos permiten conocer un poco más sobre ellos y saber cómo vincularnos desde los distintos escenarios. Entonces, este va a ser más un espacio para algunas ideas que nos inviten a reflexionar sobre por qué estos objetivos de desarrollo sostenible implican un cambio de paradigma y son además objetivos universales, por qué los objetivos de desarrollo sostenible tienen un carácter transformador, cuáles son esas interacciones que existen entre los objetivos y cómo se integran entre sí, y por qué es necesario un cambio civilizatorio. Se habla que los objetivos de desarrollo sostenible son universales, son transformadores, son integradores y son civilizatorios. Entonces, vamos a conversar sobre eso qué implicaciones tiene en lo colectivo y en lo individual, en las decisiones que tomamos como grupo social, pero también las decisiones que tomamos de manera individual en nuestra vida cotidiana. Este cambio de paradigma de alguna manera ya viene ocurriendo, no se nos pide que hagamos en este momento una transición abrupta porque es un cambio que ya se ha venido dando y surge precisamente en esas décadas de los 70 y los 80 y quizás un poco antes cuando empezamos a mirar que el crecimiento económico por sí solo no ayuda o no contribuye al desarrollo integral de las personas y que no podemos quedarnos únicamente en el desarrollo económico como la meta de los países y de los territorios, que es necesario que esos recursos, esos bienes y servicios que provienen de ese crecimiento económico sean distribuidos equitativamente
entre las personas y haya una mayor capacidad para que las personas puedan tener la vida que quieren tener. En ese sentido, pasamos de una mirada del desarrollo económico y del crecimiento a una mirada del desarrollo humano y del desarrollo sostenible. Y los dos tienen unas características que nos permiten mirar de alguna manera cómo nos podemos vincular en ese proceso. Por un lado, el desarrollo sostenible nos hace reflexionar sobre las necesidades de las generaciones futuras y cómo tenemos que comprometernos desde un componente de solidaridad intergeneracional, de reciprocidad también con las generaciones futuras, para garantizar que también estas generaciones tengan los recursos suficientes para desarrollar la vida que quieren tener. Y pone tres dimensiones que son claves para lograr el desarrollo sostenible, que son lo social, lo económico, lo medioambiental, pero también incorpora un elemento que es lo político y lo institucional, porque es absolutamente necesario para que ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental pueda darse. Sin una voluntad política y sin el trabajo articulado de las instituciones, pues va a ser bastante complejo. Por otro lado está el enfoque de desarrollo humano que ha sido apropiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, y a partir de él pues se hace la medición del índice del desarrollo humano, que involucra vivir una vida larga y saludable, adquirir los conocimientos necesarios y tener los recursos para lograr esa vida que uno se propone tener y que uno considera valiosa. Y ahí también hay una tríada importante que es el desarrollo de capacidades. ¿Cómo hacemos para que las personas en todos los países puedan desarrollar capacidades? Capacidades para mejorar su salud, capacidades para acceder al trabajo, para ofrecer aportes al mismo desarrollo, para participar en comunidad, para ayudar en las transformaciones que son necesarias. También implica mejorar las oportunidades, cómo se logra que las personas tengan acceso a servicios y a recursos que son un derecho, cómo mejoramos el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a los programas recreativos, es decir, toda esa gama de servicios que hacen que las personas puedan tener una vida mucho más placentera y mucho más saludable. Y finalmente las libertades, que hace referencia a los derechos, cómo se protegen los derechos de las personas, cómo se fomentan los derechos de las personas y cómo esas libertades son entendidas desde lo individual, pero también desde el colectivo. Cómo mis actuaciones individuales tienen que estar pensadas también en términos del bienestar del colectivo. Entonces, estos dos nuevos paradigmas o enfoques que surgen en la década de los 70 y los 80, pues dan origen al desarrollo humano y sostenible, y lo hemos ratificado diferentes países a través de distintos mecanismos. Entonces, en el año 2000 se plantearon los objetivos de desarrollo del milenio, que eran 8 objetivos, y dimos un salto luego en el 2015 a los objetivos de desarrollo sostenible. Los dos grupos de objetivos en su momento están encaminados al bienestar de las personas y implica la capacidad de recuperación del ambiente y el desarrollo de todo el potencial ambiental. Y hay unos aspectos que se mantienen vigentes en esa transición entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Uno es que se incluye un concepto amplio de la salud, es decir, la salud no se ve desde un enfoque de enfermedad o un enfoque exclusivamente biomédico, sino que se articulan otros aspectos que tienen que ver con la salud, relacionados con la vida en comunidad, relacionados con el ambiente, relacionado con las oportunidades laborales y las dinámicas de trabajo, entre otros aspectos. Tiene en cuenta la equidad entre hombres y mujeres. Este es un aspecto que ha sido bastante importante en términos del desarrollo humano y sostenible, cómo vemos el rol tanto de las mujeres como de los hombres, pero especialmente cómo se empieza a reconocer un rol más activo de la mujer, no solamente en lo productivo, sino en todas las dinámicas sociales que ameritan estas transformaciones. Y otro aspecto que
está presente en estos dos momentos, tanto de los objetivos de desarrollo del milenio como de los objetivos de desarrollo sostenible, es reconocer el rol de la educación como una herramienta que es capaz de transformar, que es capaz de construir capacidades y que es vital para este cambio que queremos realizar. Acá están los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron con los que nos comprometimos entre 2000 y al margen derecho de la pantalla aparecen los objetivos de desarrollo sostenible con los que estamos comprometidos desde el 2015 al 2030. Para los objetivos de desarrollo sostenible se hizo una clasificación o unas dimensiones que son importantes, y es que se dividieron unos objetivos que van orientados hacia personas, otros hacia planeta, otros a prosperidad, otro a paz, y uno tiene que ver con asociaciones o con alianzas. Si miramos estas dos imágenes vamos a encontrar que en los objetivos de desarrollo del milenio había una fuerza importante en el componente de personas. Solamente teníamos un objetivo que hablaba sobre ambiente y el de alianzas, que siempre ha estado presente. Y esto ya nos indica un cambio importante en la forma como venimos pensando nuestra relación con el planeta y como venimos pensando sobre nosotros mismos. Porque la mirada de los objetivos de desarrollo del milenio es una mirada un poco más antropocéntrica. Es una mirada importante porque está centrada en la salud de las personas, en la educación, en la equidad de género y en la alimentación, pero es una mirada que se concentra casi que exclusivamente en nosotros. Mientras que en los objetivos de desarrollo sostenible hay una presencia importante del componente ambiental, una presencia importante de todo lo que tiene que ver con la disminución de las desigualdades, con los temas de prosperidad, de infraestructura, empleo. Y por supuesto aparece la paz como un objetivo que es fundamental para todo lo que se propongan los países en términos del desarrollo humano y sostenible. De manera que aquí, del año 2000 al 2015, estamos dando un salto de una mirada que es antropocéntrica a una mirada que es biocéntrica, donde nos interesamos más por el cuidado del planeta y entendemos mejor esas dinámicas y esas relaciones entre todas las formas de existencia en el planeta y la posibilidad de que nosotros podamos seguir pues acá en este planeta que es nuestra casa. Bueno, esta es una imagen solamente para mirar los 17 objetivos, pero ahora los vamos a ver de acuerdo a los grupos más de una forma un poco más detenida. ¿Por qué se dice que estos objetivos de desarrollo sostenible son universales? Primero porque se está pensando, o la intención es que los beneficios de estos objetivos lleguen a todas las personas. De hecho, con este lema de que nadie se quede atrás, se considera que un objetivo no se puede dar por cumplido si es que no beneficia a toda la población y no contribuye realmente a la eliminación de las inequidades. Es universal también porque convoca a la responsabilidad colectiva, es decir, los objetivos, si bien han venido aterrizando desde el nivel gubernamental, desde el nivel nacional a los niveles territoriales y locales, no son responsabilidad exclusiva de los gobiernos, son responsabilidad también de las empresas privadas, de la sociedad civil, de diferentes grupos organizados, de las universidades, de las instituciones educativas y de las personas que vamos por la calle en el día a día y que con nuestras acciones podemos sumar o podemos restar al cumplimiento de estos objetivos. Son universales también porque con la idea de lograr que todas las personas se beneficien de los objetivos, implica que se focalice y que se focalice con criterio de equidad, es decir, que los objetivos y las metas y las estrategias y los programas que se propongan no se queden en un escenario específico o en un grupo específico de población, sino que realmente vayan allá donde las inequidades son mayores y donde se necesita una mayor intervención de distintos actores para poder abordar los objetivos. Y ahora vamos a mirar
por qué los objetivos resultan transformadores y por qué resultan integradores. Los objetivos de desarrollo sostenible son transformadores porque primero son considerados una hoja de ruta para los países, una hoja de ruta que está definida por unas metas y por unos indicadores en un proceso que arranca en 2015, que puede ser evaluado periódicamente por los países a través de informes voluntarios, pues según lo defina el monitoreo cada país, pero que tenemos que dar cuenta en el 2030 de cómo nos fue con esas metas y con esos indicadores que nos propusimos. Entonces, necesariamente implican primero que realmente los países estemos sensibilizados frente a la necesidad del abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible, que sepamos en dónde estamos, que sepamos, tengamos una línea de base que nos permita avanzar, que nos permita saber en dónde estamos en este momento y qué nos vamos a proponer por lo menos por periodos de gobierno hasta llegar al 2030 para poder tener unas mediciones que nos permitan tomar decisiones, nos permitan saber cómo vamos y si lo que estamos haciendo va por el camino indicado o por el contrario tenemos que modificar lo que venimos haciendo. Esa transformación también implica la definición de políticas, de programas, de recursos, porque no se hacen solos los objetivos, necesitamos definir una serie de acciones, una serie de actividades y de compromisos que van desde el nivel nacional y hasta el nivel local para poder cumplir con cada una de las metas y cada uno de los indicadores. Eso implica que haya un proceso de transformación en la forma en que venimos haciendo las cosas, también en lo que hacemos, qué es lo que es necesario intervenir en cada país, en cada territorio, porque hay unas metas que están establecidas, pero cada contexto es particular y va a ser necesario adaptar y aterrizar esas metas y esos indicadores a los contextos particulares. Además de ser unos objetivos transformadores que nos invitan a la transformación, son objetivos que son integradores, que son interdependientes. En el grupo de personas tenemos como primer objetivo el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, equidad de género y educación. Son objetivos que de alguna manera ya venían del grupo de los objetivos de desarrollo del milenio y que se mantienen en este momento. Con relación al objetivo relacionado con pobreza, pues es importante tener en cuenta que no se trata únicamente de cómo se genera empleo, cómo se generan oportunidades laborales, sino que pasa por otros aspectos que quizás con antelación no se tenían en cuenta, como el acceso a capacidades, cómo garantizamos que las personas desarrollen mejores capacidades para la inserción laboral, tengan mejores oportunidades de empleo, cómo aseguramos que las personas tengan acceso a la tierra para poder trabajar y para poder también un poco quedarse en su territorio. Hace unos cuantos años conversábamos con jóvenes en un municipio de Casanare y les preguntábamos qué necesitan para quedarse en su tierra, para seguir creciendo acá en su municipio. Y ellos decían tierra, necesitamos dónde trabajar porque sabemos trabajar el campo, nos gusta estar en el campo, pero necesitamos tener una tierra para poder trabajar. Y eso está relacionado con la pobreza. Tenemos personas con capacidades, pero que no tienen quizás un espacio o un escenario propicio para adquirir mejores ingresos. Y el otro aspecto que está contemplado ahí es el que tiene que ver con la vulnerabilidad relacionada con el clima, con el cambio climático, con los desastres naturales y con todas esas circunstancias que pueden aumentar los niveles de pobreza. En este caso, la pobreza multidimensional, cuando perdemos la vivienda, cuando perdemos los pocos recursos que tenemos, pues eso también se suma a esa dificultad en términos de las cosas de las que disponemos para poder tener una vida armónica y tranquila. Con relación a hambre cero, hay unas metas que están orientadas a la alimentación sana, nutritiva y suficiente, con énfasis en la infancia, a eliminar la desnutrición, y ahí hay un aspecto relacionado con cuando hablamos de la primera infancia,
relacionado con lactancia materna, cómo se promueve la lactancia materna como una práctica que tiene que ver con este objetivo, pero que también tiene que ver con otros objetivos y que ya vamos a conversar un poco. Y este objetivo también tiene que ver con aspectos que están relacionados en otro componente que es el de planeta, porque para garantizar una alimentación sana y nutritiva necesitamos tener acceso a alimentos y eso implica que una de las metas sea duplicar la productividad agrícola. Sin embargo, habrá que mirar cómo se duplica esa actividad agrícola de manera que sea en consonancia con los objetivos que tienen que ver con planeta, sin afectar la capacidad del ambiente, sin generar problemas que puedan sumarse a los que ya tenemos relacionados con cambio climático. Respecto a salud y bienestar, se mantienen los objetivos o las metas que teníamos previstas desde el 2000 con los objetivos de desarrollo del milenio, de alguna manera se mantienen en esta versión de los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, en Colombia seguimos teniendo una deuda con la mortalidad materna y con las muertes evitables. Y hay un aspecto importante que se incluye en estas metas y es lo que tiene que ver con los residuos peligrosos, con la contaminación y con la investigación y producción de vacunas, que esto es como, estos objetivos nacen en el 2015 y casi que son premonitorios de lo que pasa con esta pandemia, porque esta meta está orientada a cómo desarrollamos vacunas, no solamente para eventos como la emergencia sanitaria que tenemos, sino para otras circunstancias que aparezcan y que vayan siendo visibles en la salud de las personas. Y el objetivo de equidad de género, que tiene una relación directa con la salud de las personas, tiene una relación directa con la alimentación de las personas. Cuando las mujeres tienen acceso a tierras, cuando las mujeres tienen acceso a créditos, tienen un impacto positivo en la alimentación y la nutrición de los niños y en la salud y el bienestar de sus familias. Y el siguiente objetivo es el de educación, que contempla algo que me parece que es importante, que es un salto cualitativo importante en términos de lo que se venía hablando en el 2000, porque en el año 2000 había un énfasis en la cobertura. Entonces, la mayoría de los países cumplieron con este objetivo y decían, pues es que logramos cobertura universal de primaria o de secundaria y entonces estamos bien. Pero en los objetivos de desarrollo sostenible estamos hablando de la calidad de la educación. Y esto es fundamental, esto es muy, muy importante porque todos podemos acceder a educación, pero ¿cuál es la educación que estamos recibiendo? ¿Cuál es la calidad? ¿Es una educación integral? ¿Es una educación que se queda corta frente a, por ejemplo, lo que se quiere hacer con estos objetivos? En este objetivo de educación está, por ejemplo, que se haga educación para el desarrollo humano y sostenible, que se enseñen los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un énfasis de la educación para la inserción laboral, que los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, todos tengamos acceso a una educación que nos permita la inserción en el campo laboral. Pero también es importante una educación para la vida, una educación que nos enseñe a relacionarnos bien con las otras personas, que nos enseñe a relacionarnos de forma respetuosa con el ambiente y que nos enseñe a entender que nuestras decisiones individuales afectan al colectivo y que somos parte de una dinámica social, de una dinámica cultural, de una dinámica política en la cual todas nuestras acciones tienen repercusiones. Este es uno de los objetivos que juega un rol fundamental en toda la gama de objetivos. Y acá tenemos los objetivos relacionados con planeta, que se amplía esta gama de objetivos. Cuando estábamos en los objetivos de desarrollo del milenio, en el componente de ambiente estaba el tema de agua, estaba ecosistemas, pero aquí lo que se hizo fue desglosarlos y mostrar un poco más esa crisis que tenemos y cómo necesitamos trabajar en diferentes campos. Necesitamos abordar el tema del agua, el saneamiento básico y cómo las personas pueden acceder de forma equitativa a este bien
natural que es el agua. Se incluye la acción por el clima como un objetivo clave. Creo que la mayoría hemos visto los últimos reportes en el mundo sobre cambio climático, las noticias sobre los desastres naturales, las noticias sobre eventos climáticos que no ocurrían y que en este momento se están dando de forma desordenada, por llamarlo de alguna manera. Y eso nos invita a trabajar en este objetivo, a crear esos programas que nos ayuden a ser resilientes y a desarrollar capacidad para trabajar en el cambio climático. Aspectos que tienen que ver, por ejemplo, y que cuando hablaba de hambre cero, una de las metas que están previstas ahí es aumentar la productividad agrícola. Y esa mirada de la productividad agrícola tiene que estar muy relacionada con el tema de acción por el clima, porque no se puede pensar en aumentar la productividad agrícola aumentando la frontera agrícola. Es decir, no se puede ni pensar en que se va a deforestar para ampliar la frontera agrícola, porque estaríamos afectando la posibilidad de sumarle a este objetivo que tiene que ver con el cambio climático. El otro objetivo tiene que ver con el consumo sostenible y este es un objetivo muy importante. Nos toca a todas las personas. Casi siempre cuando nos ponen frente a estos temas, nosotros vamos mirando y vamos pensando esto es responsabilidad más del gobierno, esto tal vez sea responsabilidad de la empresa privada y no nos vemos. Pero en este objetivo tenemos un rol fundamental y lo vamos a mirar más adelante porque además es un objetivo que nos permite actuar como individuos que pueden transformar. En este objetivo del consumo sostenible se mira el desperdicio de alimentos, la gestión de los productos químicos y desechos, la reducción y la generación de desechos, pero también todo lo que tiene que ver con la producción limpia, con las decisiones de compra que tomamos las personas, con el apoyo a productores locales, con los factores que tenemos en cuenta cuando hacemos compras. Y bueno, tenemos otros dos objetivos que están acá, que son el de vida submarina y el de ecosistemas terrestres. Los dos están mutuamente relacionados y tienen muchísimo que ver con la salud nuestra, con la salud de las personas. Hace tal vez unos 2 años, sí, en 2018 Santander presentó un estudio sobre los avances en los objetivos de desarrollo sostenible, lo hizo a manera de semáforo. Y en el objetivo de vida submarina no se revisó y desconozco los motivos, pero asumo que quizás no se revisa porque somos un departamento que no tiene zona costera, que no tiene océanos y por lo tanto podemos pensar que no nos compromete. Sin embargo, este objetivo, como todos, compromete a todas las personas. Una de las metas de este objetivo tiene que ver con reducir la contaminación producida en la tierra. Cuando desechamos plásticos, cuando contaminamos los ríos, cuando contaminamos los ecosistemas terrestres, también estamos afectando la vida submarina, estamos contribuyendo también a la acidificación de los océanos con el sistema de transporte que tenemos actualmente. Y el objetivo de ecosistemas terrestres, que es un objetivo clave para la salud, para la alimentación, para la vida en general de nosotros. Los 5 objetivos relacionados con prosperidad son objetivos que nos ayudan un poco como, yo lo diría que nos ayudan a crear escenarios propicios para poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. La modernización que está en el objetivo de empleo y crecimiento económico, una modernización tecnológica y de innovación que permita generar más empleo, que permita incluir a más personas en el campo laboral, pero también las políticas que existen en el país alrededor del trabajo y el ambiente laboral, cómo accedemos a trabajos dignos, a trabajos bien remunerados y se erradican las formas de trabajo que explotan y también el trabajo infantil como una forma de explotación laboral.
En energía asequible, este es otro objetivo del cual la doctora Lina nos hablaba cuando iniciamos este espacio, que tiene que ver con cómo accedemos a energías limpias, que sean energías a las que puedan acceder todas las personas, que sean de fácil acceso, que sean energías económicas, y cómo desarrollamos una infraestructura que nos permita tener acceso a estas tecnologías sin que sigamos provocando tantos efectos contaminantes. Con respecto a la industria, la infraestructura y la innovación, hay un énfasis en el desarrollo tecnológico industrial, en cómo mejoramos la capacidad industrial, y es muy importante tener en cuenta que esto no solamente cobija a las grandes empresas o al sector de las ciudades, al urbano, sino que tiene que ver también con cómo logramos que en el sector rural, que nuestros campesinos y nuestras campesinas puedan tecnificar sus prácticas, puedan mejorar desde el punto de vista de la capacidad industrial para competir mejor, para tener mejores ingresos y por supuesto para que todas sus condiciones de vida mejoren. Y el otro componente es el acceso a TICs y a Internet, que esta pandemia, este COVID-19 nos ha mostrado las enormes brechas digitales que tenemos en el país. Por un lado, las brechas digitales que siguen separando a los municipios más pequeños de las grandes ciudades, que siguen separando a la población rural de la población urbana, y que de tener acceso a la tecnología y al Internet quizás pudiéramos establecer mejores relaciones comerciales, pudiéramos acceder a otras posibilidades educativas y de desarrollo, pero que sumado a esa brecha digital que tenemos, también hay un aspecto que tiene que ver con lo individual y lo colectivo, y es cuál es el uso que le damos a esas herramientas digitales y al uso del Internet. Nos hemos acostumbrado más a los fines recreativos, entonces usamos el celular y usamos el Internet para consultar el Instagram, para el Facebook, y bueno, no es que eso sea malo, pero tenemos que cambiar un poco esa mirada de las tecnologías y del Internet de uso recreativo para darles un espacio en el campo del desarrollo, en el campo del bienestar de las personas. El siguiente objetivo es el de reducir las desigualdades, y es un objetivo que juega en concordancia con los demás objetivos, que es supremamente importante porque se trata de garantizar que los beneficios de cada uno de los otros objetivos realmente llegue a todas las personas. Y acá pues hay una relación importante de focalización con los grupos minoritarios, con los grupos más vulnerables, con las personas que tienen alguna discapacidad, con las personas víctimas del conflicto y también con las personas que están en proceso de reincorporación, y el tema de migración, pues que sabemos que nos interesa en este momento porque estamos en una etapa crítica de las migraciones en el mundo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y el objetivo de ciudades sostenibles, que nos invita a pensarnos las ciudades de otra manera, a no improvisar en la construcción y en la dinámica de las ciudades, sino realmente a pensarnos unas ciudades que nos garanticen salud, que nos garantice acceso a unas condiciones importantes para nuestro desarrollo, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con cómo se organizan los barrios de manera que las personas desde su comunidad tengan acceso a distintos servicios y oportunidades, que no se pierdan de esos servicios y oportunidades porque están muy lejos del lugar de su vivienda o porque hay temas de inseguridad, y que no se dé, que no se le dé prioridad a lo gris y al cemento sobre lo verde, sino que haya un equilibrio entre las necesidades que tenemos en las ciudades y el componente ambiental. Y que tengamos en cuenta la periferia de las ciudades, que es una periferia que es sobre todo rural, que es una periferia que está de alguna manera organizada o se ha venido construyendo a partir del desplazamiento, a partir de la violencia, a partir de la carencia de oportunidades que hay en los municipios. Entonces, en esa ciudad sostenible debe caber las personas que habitan en la periferia, que son personas
con muchas dificultades y que han venido dejando su territorio, sus costumbres, su arraigo para venir un poco a la lucha aquí. Y tenemos los dos últimos grupos que son paz y alianzas, que pues aquí no me voy a detener porque todo lo relacionado con paz que tiene que ver con la disminución de la violencia, la disminución, yo no diría la disminución, sino la erradicación de los problemas de corrupción, la delincuencia, cómo hacemos para que las instituciones sean más eficaces y haya justicia para todos, pues eso es clave para el cumplimiento de todos los objetivos. Y por supuesto las alianzas, que este es un objetivo que está pensado más en cómo los países con más recursos apoyan a otros países, perdón, pero que también depende mucho de la capacidad que al interior de los países se tenga para gestionar recursos, se tenga para buscar oportunidades, buscar alianzas que sean un gana-gana para otros países y también para nosotros. Finalmente tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible que cuando uno los mira de forma individual, pues pareciera que no tienen conexión los unos con los otros. Yo hice como un ejercicio de mirar cómo se conectan, encontrando, por ejemplo, esas relaciones que existen entre los objetivos que tienen que ver con personas, cómo la salud y la educación tienen un vínculo que es bidireccional, cómo entre educación y equidad de género también hay un vínculo bidireccional. Necesitamos procesos educativos, educación integral que nos ayude a entender que es necesario superar las brechas de género y necesitamos empezar a superar esas brechas desde otros ángulos para garantizar que las niñas tengan más acceso a educación, que las mujeres tengan más acceso a trabajo, tengan mejores condiciones laborales. La equidad de género también está relacionada con la salud, está relacionada con el hambre, con la disminución del hambre, con la pobreza. En estos objetivos hay una relación bidireccional. Otra relación es la que tiene que ver con los objetivos que tienen que ver con ambiente y con la salud. Podemos decir que todos los objetivos le aportan a la salud de las personas, absolutamente todos. Aquí hice una relación entre esos objetivos que son los que tienen que ver con el ambiente y la salud nuestra. Y es una relación que hago un poco porque a veces cuando le pregunta uno a las personas o a los estudiantes, por ejemplo, ¿por qué respiramos? ¿Qué nos permite respirar? La mayoría contestan, pues porque tenemos un sistema respiratorio que funciona bien, tenemos un sistema circulatorio, tenemos un intercambio gaseoso y hablamos de esas funciones que son biológicas, que son fisiológicas de nuestro cuerpo humano, pero se nos olvida que esas funciones no nos servirían de nada si no tenemos un ecosistema terrestre adecuado, si no garantizamos la vida submarina, porque de ella depende la producción de oxígeno y entonces de nada va a servir que tengamos unos bonitos pulmones y funcionando adecuadamente cuando hay un ecosistema del cual nosotros hacemos parte que no está funcionando de la manera adecuada. Y estos objetivos de ambiente también se interactúan, son interdependientes entre ellos. El objetivo relacionado con consumo sostenible o consumo responsable es un objetivo que le aporta al de ecosistemas, al de vida submarina, que le aporta en gran medida al cambio a la acción por el clima y a detener el cambio climático. Están estos objetivos que son los objetivos relacionados con prosperidad, que le apuntan también a la salud, le apuntan a la educación y que en general tienen una relación con los distintos objetivos y cómo esos que tienen que ver con paz y alianzas también le aportan a todos. De manera que hay una relación de articulación, de integración, de interdependencia entre los objetivos y que es mucho más profunda cuando miramos las metas o cuando miramos esos factores que son claves dentro de cada objetivo. Este es un ejercicio que yo hice como de manera muy sencilla para traerlo acá, pero hay ejercicios que son hechos ya con instrumentos adecuados para estas
mediciones. Este es un ejercicio que hicieron de 44 programas de empresas con responsabilidad social acá en Colombia, y nos muestra 95 interacciones. En el ejercicio que yo les mostré hay 46 interacciones. En este hay 95 interacciones, hay 47 que son unidireccionales, lo que quiere decir que hay unos objetivos que le aportan directamente a otro, y hay 48 que son bidireccionales, es decir, que los objetivos se aportan mutuamente. En esta gráfica uno puede ver que las empresas tienen un énfasis en objetivos relacionados con alianzas, con pobreza, con paz, con educación, con trabajo, con disminución de las desigualdades, y en el caso de estos 44 programas hay un menor trabajo en el tema de ambiente, pero la idea de esta gráfica es más mostrar que estos objetivos están interconectados. Que se espera que los países trabajen en todos los objetivos, pero que se sabe que económica y técnicamente quizás no sea posible arrancar con todos, entonces es importante mirar aquellos objetivos y aquellas metas donde existen mayores interacciones, de manera que cuando trabajamos en uno de ellos estamos también aportándole a otros objetivos. Este es un ejemplo a partir de esta frase que dice que aunque se puede aspirar a la simplificación, pues no siempre es posible evitar cuando menos una elegante complejidad. Y acá tenemos un ejemplo que tiene que ver con hambre cero. Usualmente cuando nos hablan de hambre cero, pensamos en política de seguridad alimentaria, pensamos en programas de alimentación y nutrición. Y por ejemplo, el informe voluntario que se presentó ahorita en 2021 para Colombia tiene un énfasis en los programas de atención nutricional, en los programas de desparasitación para niños, en los programas que tienen que ver con mejorar la producción agrícola. Y tenemos que pensar en qué otros aspectos se relacionan con el hambre cero. Por ejemplo, la calidad de los suelos, la vocación agrícola de los territorios es muy importante para que las personas puedan acceder a los alimentos cuya vocación agrícola les permite tenerlos en su lugar. Los incentivos para que en el sector rural se sigan produciendo alimentos, la calidad del agua, la equidad de género para que las mujeres puedan acceder a tierras, puedan tener sus propios cultivos, puedan acceder a préstamos que les permitan mejorar las condiciones nutricionales y la capacidad pues, de producción de alimentos. Tiene que ver con la distribución, cómo nos comprometemos con los pequeños productores, cómo se desarrollan vías terciarias en un país para que los productos que se dan en la ruralidad no se pierdan en el trayecto o no se queden y se desperdicien porque no hubo forma de transportarlos a los municipios. Cómo valoramos las compras locales, cómo compramos directamente sin intermediación para beneficiar económicamente también a los campesinos y para beneficiar a las personas que necesitan una mejor alimentación en su territorio. Necesitamos mejorar nuestras prácticas de consumo y aquí entra el tema del no desperdicio. Colombia tiene en este momento una política relacionada con el no desperdicio porque son más de 9 millones de toneladas al año lo que se pierde en alimentos. Y por supuesto necesitamos mejorar los servicios, necesitamos trabajar intersectorialmente y necesitamos transformar nuestras prácticas sociales y culturales alrededor de la alimentación y de cuál es la mejor forma para garantizar el cumplimiento de este objetivo. Finalmente, con relación a esta integración de los objetivos, es importante decir que todos los objetivos tienen un vínculo directo con el bienestar, están interrelacionados y ninguno absolutamente puede desarrollarse con la concurrencia de un solo sector. Entonces acá necesitamos trabajo técnico, necesitamos trabajo político y necesitamos aprender a trabajar intersectorialmente, como personas y en colectivo, porque nuestra dinámica un poco de competencia nos ha llevado a competir entre nosotros mismos, entre los sectores, entre las personas, y también la forma de planeación de nuestro país implica que cada sector
defina y tenga sus propios recursos, y esto inhibe a veces el trabajo intersectorial, pero hay avances importantes desde las universidades, desde el mismo nivel nacional, impulsando el trabajo intersectorial. Esta gráfica para mostrar cómo los objetivos de desarrollo sostenible requieren un trabajo desde lo estructural, desde la transformación desde políticas, desde los cambios culturales y sociales, desde cómo definimos estrategias desde el nivel nacional y cómo también transformamos o tenemos una gobernanza que favorezca los objetivos, pero también es necesario que en el nivel medio la sociedad civil, las universidades, el sector público, la empresa privada, las organizaciones, todos estemos en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Un ejemplo sencillo, pero creo que es importante de eso, es cómo desde el nivel nacional tenemos políticas encaminadas a la participación de la mujer, a mejorar las condiciones salariales, a mejorar la participación tanto en política como en el campo laboral, pero esto no es posible si en lo singular, es decir, en la sociedad civil seguimos pensando que las mujeres deberían estar en la casa, o seguimos teniendo esos prejuicios frente a la carrera que se elige, a la profesión que escogemos, prejuicios relacionados con el género, si es una carrera adecuada para hombres o para mujeres, o si en las empresas seguimos pensando que vamos a contratar mujeres hasta los 35 años o jóvenes de 25 años que tengan 7 u 8 años de experiencia laboral. Entonces, esto se trata de generar espacios propicios para que las metas y los objetivos se cumplan desde un plano que implica lo general, todo lo que tiene que ver con políticas, pero que también nos lleva a mirar lo colectivo desde los distintos grupos organizados y a mirar nuestras prácticas individuales. Cómo nos pensamos con relación a las otras personas, cómo nos pensamos con relación al ambiente y cómo nos pensamos con relación a estos objetivos. Y esta es una relación que es bidireccional. Las relaciones entre los individuos transforman lo social y transforman lo político, pero también las estructuras políticas y sociales influyen en nuestras formas de actuar en la vida cotidiana. Y aquí viene la última pregunta con relación a los objetivos, y es ¿por qué los objetivos de desarrollo sostenible son civilizatorios? ¿Por qué implican un cambio, una transformación en la manera como venimos actuando y obrando? Para ello, pues me traje estas dos definiciones que creo que nos pueden ayudar. El término de civilización es un término que es polisémico, se usa de muchas maneras. Yo traje estas dos definiciones. Por un lado, la civilización se relaciona con un proceso por medio de los cuales la humanidad se relaciona con el mundo, tanto en su entorno natural como con otros seres humanos, y la manera en que plasma sus entramados culturales en sistemas sociales diversos. Es decir, cuáles son esos comportamientos y esas costumbres que se manifiestan en la relación con otras personas, pero también en la relación con el ambiente. Y la civilización como un proceso histórico, es decir, que no nos están diciendo que en este preciso momento vamos a hacer un cambio de civilización, aunque sí es necesario hacer ese cambio civilizatorio, pero que hemos venido en ese proceso civilizatorio desde siempre, y que es un proceso que ha pasado por las distintas también transformaciones del ser humano en esta tierra, y que es histórico y va cambiando de acuerdo a las necesidades, pero también a la forma en que nosotros percibimos las situaciones. Entonces, ese cambio civilizatorio que nos piden los objetivos de desarrollo sostenible, pues acá traje algunos de los componentes o de las dimensiones que Norbert Elias nos propone para mirar este tema de la civilización. Por un lado es la civilidad, es decir, cuáles son esos comportamientos y esas costumbres que asumimos, que consideramos válidas y aceptadas socialmente en un momento de la historia, pero que luego podemos considerar que ya no
son válidas para el contexto en el cual estamos y que tenemos que transformarlas. Una dimensión de regulación que implica la capacidad que tenemos los seres humanos para entender las consecuencias de nuestros actos, cómo esas consecuencias o cómo esas acciones individuales pueden tener consecuencias en lo colectivo y cómo ha venido aumentando la sensibilidad de las personas, es decir, frente a hechos que hace unos años considerábamos que eran normales o que no entendíamos la relación que tenían con el ambiente, con la salud y con la vida en general, pues en este momento somos más sensibles a esas situaciones y ahí entra un concepto que es como el de coerción interna y externa, y es como sabemos que hay prácticas que son nocivas para los colectivos y que no son socialmente aceptadas y empezamos a transformarlas por presión social, porque necesitamos seguir siendo incluidos y necesitamos hacer esas transformaciones. Y la otra dimensión es la de interdependencia. Las decisiones que como individuos tomamos afectan las decisiones sociales y las decisiones políticas, pero también lo político afecta lo individual. Y en esta pirámide que se muestra en esta diapositiva, si nosotros nos imaginamos que las personas que están en la base, que somos nosotros, las personas que vamos por la calle, que vamos a la universidad, que vamos a nuestro trabajo en la vida cotidiana, si cambiáramos el rumbo, si pensáramos de forma diferente, si quisiéramos intentar otra manera de hacer las cosas, quienes están en la mitad, los colectivos, las organizaciones, las empresas, necesitarían también hacer un cambio, porque finalmente estamos sosteniendo también esa pirámide y en lo político también podría de alguna manera hacerse un cambio. El otro elemento para pensar cómo aportamos desde lo colectivo y desde lo individual es el discurso de la transición. Acá me estoy apoyando en el profesor Arturo Escobar. Este discurso, tanto el discurso del cambio civilizatorio como el discurso de la transición, es un discurso que viene mucho desde la defensa del ambiente, desde la identificación de los problemas ambientales y la necesidad de transformar esa relación con el planeta. Y él plantea que primero este discurso de transición pone de manifiesto los efectos dañinos de las instituciones, las prácticas individuales y el mercado. Es decir, frente a una realidad como la que tenemos hoy, que es una crisis fuerte en distintos sentidos, juega mucho las decisiones que nosotros tomamos. Estos discursos necesariamente proponen transformaciones que son profundas en lo económico, lo político y en lo individual. O sea, necesitamos pensarnos de qué manera podemos transitar realmente hacia un desarrollo humano y sostenible. Y por último, y creo que este es un llamado muy importante, es cómo una realidad que no nos gusta, que nos genera insatisfacción, nos invita a salir de ahí, nos invita a transitar, a hacer un cambio. Dos aspectos que son claves en esta transición y en este cambio civilizatorio tienen que ver con no depender de las energías del carbono, y esto implica pues el no uso de los recursos o de la energía a partir de combustibles fósiles, y los cambios en los patrones de consumo, que es una cosa que nos toca en lo colectivo y nos toca en lo individual. Y bueno, estas son algunas de los aspectos que están presentes en nuestra crisis civilizatoria actual. Hay una crisis de la información. Tenemos mucha información, tenemos acceso a demasiada información, pero no siempre es una información que nos permita tomar decisiones, no es una información que provenga de fuentes confiables y que nos permita orientar hacia dónde vamos. Tenemos una crisis en cuanto a la vulneración de los derechos y la dignidad de las personas, hay un aumento en las inequidades, la pobreza sigue vigente, la degradación ambiental es uno de los aspectos que más nos preocupa, y el cambio climático no nos deja dormir. Hay un consumo desmedido y seguimos en guerra. Y estos son algunas de las crisis que presentamos en este momento. Entonces, si esto que estamos viendo no nos gusta, pues deberíamos dar ese salto y transitar de una mirada que ha sido, digamos, dominante, que nos ha hecho pensar que nuestro éxito está centrado en el tener, que nuestro progreso está centrado en el tener,
y que para tener tenemos que competir con el otro, y eso nos ha vuelto individualistas, porque siempre estamos compitiendo con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, no para mejorar nuestras capacidades o el acceso o la mejora de nuestros derechos, sino para tener bienes materiales y tener activos. Y eso pues nos invita a un cambio que nos lleve al desarrollo de capacidades de los seres humanos y a vernos como un todo, como lo dice Edgar Morin, reunidos en un planeta llamado Tierra, que es nuestro lugar común, y que también, como lo decía Paulo Freire en algún momento, la única forma de vivir pues es convivir entre todos. Y esto nos invita a pensarnos ese cambio de lo antropocéntrico a lo biocéntrico. Cómo dejamos de pensar exclusivamente en nosotros como un individuo dominante en el planeta y nos vemos como parte de un ecosistema que lo afecta profundamente, pero que también se ve afectado por las consecuencias que estamos viendo. Pasar de lo individual a lo colectivo. Yo soy porque nosotros somos. Con la pandemia hemos visto cómo las decisiones individuales afectan lo colectivo. Una decisión individual básica como es el uso del tapabocas, que algunas personas no lo usan aludiendo a su derecho a la libertad y a la individualidad, pues afecta a los colectivos. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones sí pensando en nosotros, pero también pensando en los colectivos? Pensar que la tierra no tiene barreras, es decir, las fronteras las hemos establecido nosotros, desde lo geográfico, desde lo político, desde lo administrativo, porque es una forma que nos permite funcionar y de definir los límites de hasta dónde vamos, pero la tierra no tiene esas fronteras. Entonces, cuando pensamos en temas como el cambio climático, como la calidad del agua, como la defensa de los ecosistemas terrestres, no podemos pensar que porque por ejemplo, la Amazonía está lejos de Santander, para dar el ejemplo de estos dos departamentos. No nos interesan las luchas por la deforestación de la Amazonía, porque los recursos que están allá, la biodiversidad, todo ese ecosistema que funciona allá, si deja de funcionar nos afecta a todos en la tierra. El otro aspecto es que el mundo rural no ha sido invitado a la fiesta de la globalización y tenemos que volver la mirada hacia lo rural. Cuando nos hablan del municipio, casi siempre pensamos en lo urbano y luego decimos y lo rural. Y se ha hecho así para llamar la atención sobre lo rural, pero deberíamos, cuando nos dicen municipio, pensar inmediatamente en que somos todos, los que están en el casco urbano y los que están en la ruralidad, los que están en la zona urbana de la ciudad, los que están en la periferia y los que están en la ruralidad, y a todos nos debería llegar el progreso y las oportunidades fruto del desarrollo. Y que me parece que es una de las formas en que como individuos mejor podemos contribuir a este cambio que ameritan los objetivos de desarrollo sostenible. No todos somos productores, pero todos somos consumidores. Y aquí hablamos de un aspecto fundamental que es el consumo sustentable, el consumo sostenible, también es llamado el consumo liberador, el consumo responsable o el consumo ciudadano, y que tiene que ver con esas formas en que nosotros decidimos las compras, decidimos lo que hacemos con los productos que compramos, y los impactos que esto tiene en el ámbito, en lo ambiental, en lo social, en todos los aspectos de nuestra vida. El consumo, es decir, cuando nosotros pensamos en consumir, bien sea bienes o bien sea servicios, y sobre todo los bienes, tenemos que pensar en este proceso que pasan. ¿Cómo nos pensamos las compras desde el momento de la producción hasta la eliminación? ¿Cómo seleccionamos productos cuyo sistema de producción ha sido amigable con el ambiente? Cuya forma de distribución, de embalaje, de transporte ha sido amigable con el ambiente. ¿Cuál es el uso que le doy a esos productos? ¿Cómo garantizo que ese producto que yo compré va a circular por un tiempo importante en el medio y no lo voy a desechar cuando yo considero que ya lo voy a desechar?
Colombia viene trabajando en una estrategia de economía circular que tiene que ver con cómo garantizamos que un producto sea utilizado de diversas maneras y tenga una mayor vida útil. Y finalmente, cómo disponemos esos productos cuando ya no los utilizamos. Y aquí entramos a mirar el tema de ecosistemas terrestres, de vida marítima, de cómo preservamos las fuentes de agua, y cómo los productos, los desechos que nosotros sacamos diariamente en nuestra casa y en nuestro trabajo afectan el logro de algunas metas de estos objetivos. Entonces nos preguntamos, pues, ¿cómo hacemos o cómo tomamos esas decisiones de consumo? No es fácil. Algunos teóricos o algunos grupos dicen que las personas deberíamos dejar de consumir. Otros dicen que deberíamos cambiar la forma en que consumimos. Sin embargo, el consumo o las formas de consumo se han vuelto vitales en nuestra vida porque es que de alguna manera nos permiten insertarnos en el mundo social, nos permiten pertenecer a un grupo, nos permiten mostrar que tenemos capacidad. De alguna manera nos han vendido la idea que el consumo nos permite mostrar el éxito que tenemos. Nos permite también definir una personalidad dependiendo de las marcas que use, dependiendo qué tan rápido cambie los productos o los bienes con los que vivo, pues eso me da un estatus social, me diferencia de otros grupos y entonces se hace a veces muy difícil transformar esas prácticas de consumo porque no queremos que eso se afecte de alguna manera. En la base de esta pirámide está el ciudadano consumidor, que somos todos nosotros los que consumen más, los que consumen menos, pero todos somos ciudadanos consumidores. Y existen unos valores y una cultura y una sociedad que nos ha inculcado que si consumimos más, somos más exitosos. Que si vamos más al centro comercial y compramos más cosas, por ejemplo, de Navidad, así las desechemos en enero, ya eso nos hace más exitosos, nos hace más capaces. Y esa dinámica está un poco sujeta a la obsolescencia programada, es decir, cómo los productores le dan un tiempo de vida útil a sus productos y la obsolescencia percibida, que es cómo nosotros como consumidores también le damos un tiempo de vida útil al producto. La obsolescencia programada está siendo regulada en algunos países, pero ¿quién regula la obsolescencia percibida? Pues ese cambio nos toca a los individuos y a los colectivos. ¿Cómo somos capaces de pensarnos una forma de consumo que no pretenda cambiar las cosas solamente porque desde el punto de vista individual sentimos que tenemos que cambiar? Digamos que todo eso le da soporte al consumo. El consumo es importante porque nos permite un intercambio de bienes y servicios y ese intercambio de bienes y servicios nos permite un crecimiento económico que a su vez jalona el empleo, los ingresos y otros pues, procesos. Por eso este tema del consumo es tan controvertido y pues todavía no nos ponemos de acuerdo entre si debemos consumir menos o modificar las formas de consumo. Se ha llegado a un acuerdo y es que deben ser las dos cosas. Debemos consumir menos y modificar la forma en que venimos consumiendo. Y esto es entender que hay un consumo que es necesario, o sea, hay cosas que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas, bien cosas que tienen que ver con servicios o con bienes, servicios como salud, como educación, bienes como alimentos, como ropa, vivienda, en fin. Y que tenemos que diferenciar entre las necesidades y los deseos. Necesito comunicarme, necesito relacionarme, entonces para eso intento comunicarme a través de un celular, por ejemplo. Pero ¿cuántos celulares necesito o cuántas veces al año necesito cambiar el celular para comunicarme? Estoy obedeciendo a un deseo de utilizar la última tecnología, a un deseo de tener 3 o 4 carros en la casa o a una necesidad específica. Comprender el efecto global del consumo, así consumamos menos que los países más ricos o menos que los hombres más ricos del mundo, igual estamos sumando porque todo lo que nosotros consumimos se extrae del planeta. Si yo les pidiera que en este momento
saque de su bolsillo algo que no haya sido extraído de las fuentes naturales, pues seguramente no vamos a encontrar nada porque todo proviene de las fuentes naturales. Así que necesitamos pensar que todo lo que compramos, todo lo que consumimos significa extracción. Entonces, a veces decimos, estamos en un gobierno extractivista, tal país es extractivista, todos de alguna manera contribuimos a ese modelo extractivista cuando compramos en exceso bienes que seguramente no necesitamos. Y esta es una propuesta que viene del profesor Manfred Masniff y del profesor Antonio Elizalde, que dice, pues, las necesidades son las mismas, tenemos necesidades de subsistencia, alimentación, ocio, reconocimiento, afecto, y las necesidades siempre son las mismas. El comercio y el consumo nos ha hecho pensar que las necesidades son distintas, nos crean necesidades, pero lo que cambian son la forma en que satisfacemos esas necesidades. Y entonces nos invita a que pensemos en esos satisfactores que son sinérgicos, esos satisfactores que cuando lo tenemos nos ayuda a resolver no una necesidad, sino varias necesidades. Entonces, yo mencionaba al principio la lactancia materna. La lactancia materna es un satisfactor sinérgico porque nos ayuda a nutrir a los niños, a su desarrollo físico, su desarrollo emocional, nos ayuda a establecer vínculos de afecto y protección entre la madre y el niño, convoca a las familias alrededor de una práctica de cuidado que es importantísima para el mundo y para la crisis que tenemos en este momento, y es absolutamente amigable con el ambiente, no hay desechos, no hay frascos, es un aporte importantísimo a la economía familiar. Las acciones preventivas que se desarrollan en salud también son sinérgicas. Cuando hacemos actividad física, contribuimos no solamente al riesgo cardiovascular, sino a evitar problemas de depresión, por ejemplo. Y una de las prácticas más sinérgicas en el ámbito de la salud es la promoción de la salud. Cuando se hace promoción de la salud, le estamos apuntando de forma sinérgica, es decir, una sola estrategia nos ayuda a resolver problemas ambientales, nos ayuda a resolver situaciones respecto a la reorientación de los servicios de salud. La promoción de la salud nos ayuda a desarrollar capacidades en la población para mejorar sus condiciones y un poco asumir ese compromiso frente a su salud, y nos ayuda a mejorar la participación comunitaria. Entonces, cuando como individuos tomamos decisiones frente al consumo, deberíamos pensar en satisfactores que son sinérgicos y que seguramente no nos cuestan tanto como otros satisfactores, como los singulares, que solo satisfacen una necesidad, o nos inclinamos por otros que nos hacen pensar que sí estamos satisfaciendo necesidades, pero que nos están afectando. Y esta frase del doctor Antonio Elizalde que dice que pues, los cambios civilizatorios en la historia humana han sido cambios que se han dado de abajo hacia arriba, desde lo local a lo global, desde lo individual a lo colectivo, desde lo singular a lo universal, y entonces necesitamos prepararnos todos para hacer esos cambios. Trabajando más desde lo local, estos objetivos tienen que aterrizar en lo local, tenemos que fomentar el trabajo intersectorial, ser capaces de trabajar en equipo, de unirnos los unos con los otros, de olvidarnos de cuál sector es el que lidera, sino cómo entre los diferentes sectores lideramos este cambio hacia los objetivos de desarrollo sostenible, cómo empoderamos a la comunidad. Esto es supremamente importante. Los gobiernos, los sectores necesitan trabajar con la comunidad, con la sociedad civil, con los grupos organizados, y esto es comunicando, ayudando a movilizar y educando alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando mirábamos lo de las crisis, mirábamos cómo la crisis de la información, cómo hay una cantidad de información que circula en redes, circula en las noticias, que muchas veces, si no la mayoría, desinforma y nos desarticula, nos contrapone los unos con los otros, pero hay poco sobre los objetivos de desarrollo, hay poco sobre esa necesidad de trabajar en conjunto para poder continuar habitando este planeta. Hay poco sobre cómo desde lo individual podemos hacer transformaciones. También es necesario investigar, y aquí las universidades
juegan un rol fundamental, tanto en la investigación como en el impulso a proyectos que nos permitan hacer transformaciones. Las universidades pueden crear sinergias entre distintos grupos, entre lo tradicional, lo convencional y lo científico. Podemos hacer investigaciones interdisciplinarias que nos permitan articular los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a sus conexiones y a sus interdependencias. También podemos hacer alianzas para la investigación, generar y gestionar los resultados de investigación. Es decir, que las investigaciones no se nos queden en un artículo que leímos, los que están, pues leen los que están en la academia y no se usa para la toma de decisiones. En el campo de la extensión, tanto las universidades como las empresas privadas tienen un rol muy importante porque pueden estar en contacto con los colectivos, pueden estar en contacto con los grupos sociales y establecer dinámicas de cooperación que vayan orientadas al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en temas de formación, tanto las universidades como las instituciones educativas de primaria, de educación secundaria, están llamadas a articular los objetivos de desarrollo y todo el componente de desarrollo humano y sostenible a los planes de estudio, a las prácticas que se desarrollan en la universidad y sobre todo ser capaces de un poco, la ciencia ha podido dar respuesta a muchísimas necesidades humanas en el campo de la salud, en el campo de la infraestructura, de las nuevas tecnologías, también porque ha particularizado, ha dividido, nos hemos fragmentado para poder estudiar mejor los fenómenos. Pero esa fragmentación, cuando se sostiene, también impide que de alguna manera se vea el todo. Entonces es importante que desde las diferentes campos de formación tengamos la capacidad de crear pensamientos sustentables, es decir, pensemos en las generaciones futuras, pensemos en el ambiente y desarrollar pensamiento complejo. Ser capaces de ver las partes, pero también ser capaces de ver el todo. Y no está en esta diapositiva, pero sumaría que también debemos incluir en el currículo el que aprendamos todos a ser mejores personas, a relacionarnos mejor con el otro, a ser solidarios, a ser recíprocos, a recuperar valores que nos permitan reconocer a los otros como valiosos y reconocer también el ambiente como fundamental para nuestra vida. Quiero cerrar con estas dos frases. Lo que estamos obligados a mantener no es una cosa o un recurso en particular, sino una capacidad general para crear bienestar. En este momento nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible. Hace 18 o 20 años estábamos hablando de los objetivos de desarrollo del milenio. Todo enfocado hacia el logro del desarrollo humano y sostenible, hacia la mejora de la capacidad del ambiente, pero puede que en unos años las metas cambien, los objetivos cambien y entonces algunos dirán, no, ya cumplí eso, ya no me comprometo con esto. Lo que estamos de verdad obligados a mantener es el bienestar de todas las formas de existencia en este planeta. Y finalmente pensar que el cambio fundamental no es solo en el plano de lo tecnológico y lo político, también es un cambio que está en el plano de nosotros mismos. Quienes estamos más cerca de nosotros, pues las mismas personas y los colectivos, pues somos quienes podemos empezar a hacer cambios. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes, por participar en este espacio para la reflexión y que seguramente deja interrogantes, pero que bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, doctora Albayanet, por su intervención. Claro que sí, tenemos múltiples preguntas que hemos recepcionado a través de la plataforma Zoom y a través de nuestras redes sociales. La doctora Lina María será la encargada de dar lectura a los interrogantes. Bueno, muchas gracias, Janet. Estuvo excelente la conferencia, como lo había anunciado. Creo que pues tenemos un gran bagaje en este momento sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre pues lo que se ha avanzado, todas las tareas que tenemos por hacer, ¿no? Bastante trabajo, por ahí decía alguien, voy a permitirme leer
algunos de los comentarios y preguntas que han puesto en el chat primero. Bueno, aquí alguien pregunta primero que cuándo será la conferencia internacional. Ahí le contestaron que va a ser a final de noviembre, entre el 22 al 27 de noviembre. Liliana Villalba Reina dice que hay un objetivo puntual que concierne al cambio climático. ¿Cómo ven ustedes la calamidad pública en Bucaramanga y su área metropolitana relacionada con las basuras? Esa es la primera pregunta que tenemos, Janet. Bueno, esa es una situación que nos preocupa a todos. Yo la he venido como pensando en estos días, un poco reflexionando desde el no saber, desde lo técnico, es decir, el manejo de basuras y cómo sería la mejor forma no es mi campo, ni mucho menos, pero un poco relacionándolo con la frase de Isaías Tobasura de cómo somos capaces o cómo estamos preparados para generar bienestar permanente. Y esto de la disposición de basuras es algo que no viene de ahora, es decir, no es una emergencia que ocurre, sino que ya se venía anunciando y esperamos a que ya colapsáramos para tomar decisiones que tal vez han sido rápidas, no lo puedo decir, no lo puedo asegurar, pero creo que necesitamos desarrollar esa capacidad para generar bienestar y para proyectarnos, para que emergencias como estas no nos tomen tan de sorpresa, y por supuesto que todo el tema de generación de basuras en el hogar tiene también una implicación importante de cómo gestionamos nuestros recursos. Es decir, los cambios que deben hacerse no tienen que ver únicamente con la infraestructura o la tecnología que se utilice para la transformación de residuos orgánicos o para la transformación de otro tipo de materiales, sino que también son cambios al interior de las empresas, al interior de los hogares para poder, digamos, crear esas sinergias que nos permitan tener un mejor manejo. Yo estaba pensando cuando leí la pregunta que definitivamente solo cuando los problemas nos tocan como individuos directamente es que nos preocupamos y empezamos a pensar en ellos, ¿no? Porque esto ha sido, como dices, era crónica de una muerte anunciada, como Así es. nuestro Nobel. Pero fíjense que ahora pues está de moda porque nos tocó ahora sí vivirlos a cada uno, ¿no? Pero el problema no es de ahora. Entonces creo yo que esto nos lleva a reflexionar sobre la producción de basura tan impresionante y exagerada que tenemos en nuestras viviendas, ¿cierto? En nuestras empresas, en el día a día. Y pues creo yo que la solución empieza por cada uno de nosotros. Obviamente hay que hacer también digamos, la gestión desde lo político para que el problema se solucione de raíz en una forma adecuada, pero la solución del problema pasa por cada uno de nosotros, no es solamente a nivel macro, sino a nivel individual. Entonces, sí. Bueno, aquí estos días yo estaba hablando con compañeros, con colegas, precisamente de lo que empezamos a hacer. Algunos, bueno, yo lo venía haciendo ya hace un tiempo, pero otras personas empezaron a decir, bueno, ahora sí nos tocó reciclar. No, es que nos tocaba hace rato, pero bueno, por lo menos que esto sirva para que lo iniciemos todos o los que no lo han empezado a hacer, ¿no? Otros han empezado a mandar mensajes sobre cómo hacer compostaje, por ejemplo, que aprendamos todos a hacer un uso más adecuado de los residuos sólidos que generamos todos los días. Así bueno, es. Janet, hay otra pregunta de Karen que dice que de qué manera se castiga a los países que no cumplen con las metas o con lo que nos propusimos como miembros de la ONU en relación con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues estos objetivos de desarrollo sostenible son voluntarios, es decir, la firma de los países es una firma voluntaria. Se presentan informes, de alguna manera se llama la atención a los países para que avancen, pero no hay una forma específica, digamos, como ocurre con otras cosas para un poco forzar de alguna manera el cumplimiento de los objetivos. Al interior de los países sí es importante que nosotros
primero conozcamos la dinámica de los objetivos, sepamos qué se está haciendo en el país con cada uno de los objetivos, sabiendo que estos desde el nivel nacional tienen que aterrizar en los territorios, en los departamentos y tienen que también implementarse en el ámbito de lo local. Entonces sí podemos hacer una presión que va desde lo individual y desde lo colectivo, cómo participamos en la veeduría, cómo hacemos un poco control sobre el cumplimiento de esos objetivos sin necesidad pues que otros países vengan a mirar cómo lo estamos haciendo, sino que nosotros mismos tenemos que hacer esa veeduría desde las universidades, desde las empresas, porque todos tenemos una responsabilidad. Y hay objetivos por ejemplo, el último informe, que el informe voluntario muestra avances importantes respecto a la política de no desperdicios, que tiene que ver con el no desperdicio de alimentos, a la estrategia de economía circular, que según tengo entendido es la primera estrategia en América Latina sobre economía circular, que nos va a mostrar aspectos tan importantes como el reciclaje, como cómo mantener los productos circulando por más tiempo de vida útil, con el valor agregado de los productos, que tiene también mucho que ver con la economía y con cómo un producto natural puede ofrecer mayores servicios que solamente el alimentario, por ejemplo. Y es importante hacerle seguimiento a eso. O sea, está la estrategia, está la política de desperdicios, pero ¿qué se está haciendo en los departamentos con respecto a eso? ¿Cómo se aterriza en el ámbito de los municipios? ¿Cómo lo estoy haciendo yo en mi empresa? ¿Conozco esa política? ¿Conozco esa estrategia? Con relación a cambio climático, todo lo que tiene que ver con la disminución de las deforestaciones, de la desertificación, con todo este tema que tenemos con la Amazonía, que también tiene una relación con el tema de cultivos ilícitos. Entonces, creo que como organizaciones, como universidades, como grupos de la sociedad civil, tenemos muchas cosas que podemos hacer para hacerle seguimiento y exigir un poco el cumplimiento de estos objetivos. Sí, señora, ahí pensaba yo en lo de la economía circular. Por ejemplo, en los colegios, he sabido de varios colegios donde los padres se han organizado, ha surgido de los mismos padres para reciclar los uniformes. Los niños crecen tan rápido y dejan sus uniformes muchas veces casi nuevos y pues a veces la gente ni sabe qué hacer con eso, ¿no? Algunos pues los donan y eso, pero fíjense que ese es un buen ejemplo de lo que mencionaban, ¿no? Entonces, que la misma comunidad de una institución educativa, por ejemplo, puedan aprovechar esto y con eso disminuimos la producción excesiva y el consumo excesivo, ¿no? Sí, bueno. Y tiene que ver, doctora Lina, con el principio de solidaridad, que es tan importante Además, para el desarrollo sostenible. Y eso implica también unas transformaciones al interior nuestro sobre lo que consideramos exitoso. Para muchos es impensable que su hijo o uno mismo se ponga una prenda que otra persona ha usado, porque eso le quita estatus. Pero es necesario y es importante. Nosotros acá en Proinapsa también con la doctora Blanca Patricia hemos pensado en esa idea del intercambio de ropa y otros productos que no se utilizan, ponerlos a circular. A circular otra vez. Vida útil, así es. Bueno, podría ser una buena iniciativa de extensión aquí desde la facultad. Bueno, Luis Francisco Castro nos hace una reflexión, dice: nuestra actitud, el trabajo colectivo y el bien común contribuyen a los objetivos del milenio. Muy, muy importante pues que todos lo asumamos de esa forma. Jaime Higuera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Ajá, sí, porque por ahí se me fue el sustentable. Bueno, en principio, algunos dicen que es un tema de traducción, que al pasarlo del inglés al español, pues muchos lo dijeron sustentable. Yo no lo veo así. Por lo menos desde la formación que yo tengo, es desarrollo humano y sustentable, porque lo sostenible se ha relacionado mucho con el campo empresarial y cómo sostenemos en el tiempo un proyecto. Por un tiempo definido, porque no todo se puede sostener indefinidamente. Lo sustentable está más relacionado a cómo somos capaces
de generar un desarrollo que permite la recuperación del ambiente, o sea, que los ecosistemas puedan por sí mismos recuperarse, que esa dinámica del desarrollo, de la economía, de la producción de bienes y servicios esté pensada de forma armónica con la capacidad de los ecosistemas para desarrollarse, para recuperarse. Y bueno, la recuperación del ambiente cada día está siendo más difícil porque estamos infligiéndole daño permanente, de ahí que tenemos que hacer una pausa para poderle facilitar al ambiente esa recuperación. Esa es como la diferencia, por lo menos desde también un poco la mirada de lo que es el desarrollo humano y sustentable desde el enfoque latinoamericano, que lo ha venido impulsando así desde nuestra visión latinoamericana como sustentable. Pero en el mundo se usa el sostenible. Entonces, yo casi nunca hago la diferencia para no, porque creo que lo importante es tener claro a qué apuntamos. Necesitamos que el ambiente se recupere, necesitamos no seguir afectando nuestros ecosistemas, detener el cambio climático y de paso garantizar que nuestra existencia en este planeta sea posible. Bueno, Berta nos dice, la educación superior tiene la responsabilidad de actuar como mediador para que la gobernanza sea efectiva en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí alguien que está como colegio agroindustrial, ese sería interesante para nuestro piloto de reciclaje de prendas. Interesante el tema, nos lleva a concientizarnos y a que empecemos a cambiar. Muy bien, y pues desde la universidad muy comprometidos con esto, estamos pues a disposición de la sociedad para acompañarlos en estos procesos precisamente. Karen dice, si todo el mundo trabaja en equipo, se podrá hacer grandes cosas. Bueno, acá dice Edna Gamboa, fabulosa conferencia, muchas gracias por compartir tantos conocimientos sobre los ODS que nos hacen reflexionar e impulsan a la acción. Bueno, a ver qué más preguntas tenemos por acá. ¿Cómo se pueden, dice Vidal Ramírez, cómo se pueden integrar las comunidades con las universidades para desarrollar mejores prácticas agropecuarias? Bueno, yo creo que la universidad tiene tres grandes funciones, que son la de formación, la de investigación y la de extensión. En el campo de la extensión y la investigación hay un potencial enorme de trabajo con las comunidades. Creo que justamente nuestro instituto IPRED hace un trabajo muy importante en términos de cómo trabaja con las comunidades alrededor del mejoramiento de las prácticas agrícolas, de la agroecología, de la agroforestería. Entonces creo que es desde ahí, desde los proyectos de extensión, que las universidades pueden articularse con la comunidad, y eso se ha venido haciendo no solamente en el campo agropecuario o ambiental, sino desde también el componente de salud. Tenemos ese vínculo con la comunidad desde una mirada de salud integral. Yo creo que el rol de la universidad es fundamental. El año entrante es el año de las ciencias básicas y el desarrollo sostenible, y vemos cómo desde la física se aporta al desarrollo de energías limpias, desde la química se aporta al mejoramiento de suelos, desde la biología al desarrollo de la biodiversidad, es decir, las oportunidades que tiene la universidad para aportarle a los objetivos de desarrollo sostenible son muchas, y creo que desde los distintos campos de la universidad lo puede hacer, pero en relación a la comunidad, la extensión y la investigación son claves. Sí, eso, bueno, Vidal Ramírez también nos pregunta, que él fue el que hizo la pregunta anterior, ¿cómo se pueden realizar sinergias entre universidad, empresas y comunidades para fortalecer los proyectos agropecuarios, que sea un gana-gana para todos y que el campesino se quede en su predio, pero con el desarrollo tecnológico? Pues creo que ya Janet, con lo que acaba de decir, pues tenemos esa posibilidad de hacer proyectos de extensión. Vidal, pues sería que contactaras pues con las personas que están en ese campo, de pronto pues a través del IPRED, como decía Janet, y pues se pueden elaborar estos proyectos, y a partir de estas propuestas
contar con el acompañamiento de la universidad, de los profesores expertos en los diferentes temas. También pues a través de estas alianzas se pueden participar en convocatorias y acceder a recursos para financiar estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un sinnúmero de posibilidades y de opciones que la comunidad realmente puede aprovechar y puede pues tener el apoyo de la universidad en este sentido. Bueno, hay una pregunta aquí también de Lady Joana Quintero, dice cómo se podría implementar la cultura de reciclaje en nuestro departamento. Bueno, yo creo que ese es un trabajo colectivo, o sea, es un trabajo que desde las instituciones educativas es necesario hacerlo. Es que en la dinámica del aprendizaje, ¿cómo aprendemos nosotros? Nosotros aprendemos en el primer espacio socializador que es nuestra familia. Y de ese espacio socializador saltamos a la escuela, que es el siguiente espacio socializador, la universidad, la comunidad. Entonces, estos cambios relacionados con la forma en que manejamos los recursos, pues necesitan transformaciones en todos los escenarios, en la familia, en la escuela, en la comunidad. La escuela tiene, las instituciones educativas tienen un impacto importante o unos resultados importantes en cuanto a las familias. Entonces es necesario que desde las instituciones educativas, y de hecho lo vienen haciendo, los docentes y los colegios que trabajan en los proyectos educativos ambientales tienen una fuerza importante en el tema del reciclaje y pueden incidir en las familias. Las empresas, por el tema también de responsabilidad social y de los indicadores ambientales que deben trabajar, necesitan también hacer esas transformaciones. Pero no basta solamente con definir las políticas. Es necesario trabajar al interior de las personas para que realmente asuman como propios esos campos. Ocurre que se tiene una política, pero dentro de la misma empresa o de la institución educativa o en la familia dicen, pero ¿para qué reciclo si el vecino no lo hace? ¿O para qué separo los desechos si en el segundo piso no lo hacen? Entonces, además de que se establezcan políticas institucionales, necesitamos trabajar en la transformación de esas prácticas que son individuales. Y también es importante mostrar los beneficios del reciclaje, que muchas veces no son beneficios para uno, pero sí para el colectivo. En estos días, a raíz de la pandemia y de la dificultad de las personas para acceder a recursos económicos y por lo tanto alimentos, resultó una experiencia que ahorita no recuerdo de quién es con exactitud, pero es una familia que se crea un micromercado y las personas le pagan con productos que se pueden reciclar. Entonces, las familias van y reciben arroz, reciben verduras, reciben leche y pagan con tapas de gaseosa, con bolsas plásticas, y esta familia se organiza para llevar esos productos de reciclaje a donde se los compran a ellos. Entonces, hay muchas iniciativas, muchas formas que nos permiten ver también cuáles son los beneficios de reciclar, porque a veces cuando nos muestran los beneficios globales, como que los vemos allá, pero no son nuestros. Hay que mirar más los beneficios en los colectivos y en el individuo para ver que es una posibilidad. Y que es necesario además, ¿no? Esto es que sí. Super, nos toca, ya Sí. no si queremos, sino que nos toca. Bueno, Zaine Roa, nuestra querida egresada, nos pregunta, estamos viviendo una transición demográfica y cada vez serán más las personas mayores alrededor del mundo. ¿Cómo llegar a esta franja poblacional y cómo hacerlos parte del compromiso del desarrollo sostenible? Muy interesante la pregunta, porque ese es un debate supremamente importante. Es decir, estamos en esa dinámica de tener una población mayor, y ahora se me escapa el nombre de una estrategia que incluso desarrollamos acá en Colombia o se venía impulsando sobre cómo transitar hacia esa edad de forma saludable, es decir, incluyendo a las personas, haciéndolas todavía parte del sistema productivo, pero también hay una mirada distinta y es cómo el crecimiento demográfico afecta la capacidad del ambiente. Entonces, por un lado está la preocupación de la edad de la población en algunos países, que es una edad ya que no está en capacidad productiva, y por otro lado, esos países donde hay una superpoblación, donde hay una alta población productiva, pero todo el impacto
que esa densidad demográfica genera en las personas, en el planeta, porque a mayor cantidad de población, a mayor densidad demográfica, mayores residuos, mayor extracción de recursos. Entonces, en realidad están esas dos posturas, y creo que cada país y cada región tiene que mirar cuáles son sus políticas dependiendo de sus dinámicas demográficas y dependiendo de lo que necesita. Hay una controversia también respecto a la dinámica demográfica y el derecho individual a decidir tener o no tener hijos. Entonces, en algunos países es imperativo tener hijos, porque se están quedando sin población joven y productiva. Pero las personas desde el punto de vista individual no quieren tener hijos. En otros países donde la densidad demográfica es alta, entonces hay tendencias a decir vamos a controlar el número de hijos. Entonces también hay una discusión entre quienes defienden el derecho a decidir o no tener hijos, y creo que esta es una cosa que cada país debe mirar a su interior dependiendo de su dinámica demográfica. Sí, Janet, muy interesante. Bueno, Sonia Cáceres a través de nuestro Facebook nos pregunta si existe apoyo a realizar investigación de los ODS en la región. Sí, o sea, no sabría decirle con exactitud en este momento hacia qué objetivo sí existe, pero sí existe un interés y un compromiso desde MinCiencias en el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, las convocatorias traen articulación con los objetivos de desarrollo sostenible, y, por ejemplo, para el próximo año, que va a ser en el mundo el año de la ciencia y el desarrollo sostenible, necesariamente va a haber apoyo para la investigación, para la extensión y para, digamos, un poco la dinámica, el despliegue de las ciencias alrededor de los objetivos de desarrollo. Bueno, hay otra pregunta en ese mismo sentido de Andrés Díaz, de cómo se encuentran opciones para investigación sobre ODS en la región. Creo que ya, bueno, con eso la respondiste. Vidal nos pregunta el contacto, ahora se los pasamos. A ver, acá hay una reflexión de Vidal, dice, muchas gracias, de verdad muchas gracias, todos debemos pensar de manera colectiva si deseamos dejar esta casa en buen estado a nuestras generaciones futuras. Nelson nos dice que nos propongamos constituirnos en un grupo que impulse estas ideas, o si ya existe, pues que podamos dar a conocer cómo vincularse. Y Andrés Díaz pregunta, bueno, que a qué correo podemos contactar a la profesora Alba Janet para que nos siga acompañando en estos temas. Entonces, bueno, esa era la última pregunta que había, el último comentario. Entonces, no sé, Alba Janet, bueno, si puedes compartir algún correo para que... Sí, estoy acá intentando escribirlo en el chat, pero no sé por qué no puedo, hay algo que no me deja. Se lo pasamos, se lo voy a pasar a los que están en la organización para ver si ellos lo pueden poner ahí en el chat. Bueno. Sí, porque por alguna razón no pude compartirlo. No sé por qué, por qué. Bueno. Ya Blanquita nos va a ayudar, ahí. exacto. Bueno, muy interesantes las preguntas también, entonces ayudaron aquí a acabar de construir lo que se dijo en la mañana de hoy. Alba Janet, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Laurita para que proceda a cerrar nuestro evento. Una cosa chiquita, doctora Lina. Invitarlos a todos. Estamos organizando el congreso y les cuento que está fabuloso. O sea, vamos a tener investigaciones que aportan a los objetivos de desarrollo sostenible y que nos ayudan a entender cómo esa dinámica, esa relación nuestra con el ambiente afecta a nuestra salud. Vamos a tener experiencias muy bonitas de cómo universidades como la nuestra, otras universidades trabajan en la gestión ambiental. Vamos a tener experiencias desde la construcción de paz y los emprendimientos. No se lo pierdan. De verdad que lo mejor de todo, Janet, que es gratis para la comunidad. Entonces, ayúdenos a hacer divulgación. Ya tenemos nuestra página en Facebook, en las redes sociales, para que la gente vaya programando en sus agendas esta fecha de noviembre. De verdad lo estamos haciendo pues con mucho cariño y con
buscando tener un gran impacto en la comunidad con de este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces es de la UIS para toda la comunidad, no solo de Santander, sino de todo el país. Bueno, muchas gracias a todos. Laurita, te dejo la palabra. Muchas gracias al Albayanet. Claro que sí, doctora Lina, muchas gracias, doctora Albayanet, doctora Lina, muchísimas gracias y a cada uno de ustedes por acompañarnos en la segunda conferencia del Congreso Internacional U21 ODS, que nadie se quede atrás. Recordamos nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram, nos encuentran como @U21_ODS para que nos sigan y estén enterados de las múltiples actividades que se realizarán en el marco de este congreso que se desarrollará del 22 al 28 de noviembre en Bucaramanga y en nuestras sedes regionales. De esta manera finalizamos este encuentro académico. Gracias a todos por su atención. Feliz tarde.